En primera instancia, yo quiero agradecerte, amigo Emerson Ramírez, Master Coach en ventas, ya con proyección no solamente en Venezuela, sino también en Panamá y Colombia, actualmente viviendo en Colombia, ¿correcto? Sí, sabes que yo no digo que yo vivo en Colombia. Sabes que yo nunca digo eso. Yo siempre digo que comparto vida entre Colombia y La Victoria. Es verdad, te Sí, he escuchado en sí. alguna de Sí. tu... Sí, nunca digo, mira, yo estoy viviendo en Bogotá. No, yo comparto vida, como puedes darte cuenta, entre La Victoria y Bogotá. Pero sí, pasa un poquitito más de tiempo allá. Y claro, tenemos un infiltrado, él también señor. músico, publicista. Y ahora amigo del dinero. Amigo del dinero. ¿Cómo te mató? Geniver Eduardo. Claro, Geniver Eduardo. Pero chao, para que parezca en la cámara también, porque si no, entonces no Dale. tiene ni mucho sentido. Está bien. Bueno, esto en principio es una conversación muy natural que esperemos le guste a la gente por el formato de que sea justamente al natural, sin Una guión, conversación una aquí entre conversación café rico. entre café. Y de veras que aprovechando tu compañía en primera instancia como amigo que eres de muchísimos años de colegio y todo, pero pregúntame. No digas de tanto. ¿De cuántos, perdón? ¿De cuántos años? Solo unos amigos de años. Dejemos que la Sí. imagen se encargue de Sí. hacer que cada uno lo cubre. ¿Sabes que yo tengo rollo con eso? Porque, mira, no tengo ni una sola cana, no soy calvo. Entonces, en estos días leyendo un artículo decía que las mujeres los prefieren flacos, canosos o calvos. No pegué ni una, brother. O sea, yo estoy fregado. Pero eres potable, eres simpático. Bueno, y nada, yo tenía la curiosidad de tocar un tema que resulta muy interesante, sobre todo por la situación país que estamos viviendo Claro. como venezolanos. Y me pareció interesante tocarla contigo justamente porque haces vida compartida con En otro gente país. de otros países. No, y con venezolanos que están en otros países. Que también es importante. Porque uno termina haciéndole coaching yo le llamo casi que coaching migratorio a mucha gente que está en Panamá, en El Salvador, en Ecuador, muchos en Ecuador, en Perú, en la misma Colombia, que te empiezan a escribir, mira, brother, pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces ese feedback es importante para compartirlo contigo. Claro, y de eso un poco se trata, porque estoy seguro que si bien hay mucha gente que ha salido y que, como tú estás comentando, te pregunta sobre esas cosas estando afuera, hay todavía mucha gente aquí que quiere irse. Así es. ¿Ok? Y ojo, es una parte lamentable que nosotros tengamos que pasar como país, porque creo que somos un país súper espectacular, con unas potencias, unas habilidades, una creatividad increíble, que tengamos que pasar estas penurias. Pero para disminuir, para si se quiere rebajar esa ansiedad de tener que emigrar, o la que ella produce, mejor dicho, supongo que hay cosas que podemos conversar acerca de aquellas personas que siendo emprendedoras por naturaleza, porque alguien que monta un negocio, así sea de perro caliente, es un emprendedor. Sí. Ok, vamos a estar claros. Alguien que de alguna manera siempre está pensando en hacer algún trabajito en casa para vender e iniciarse en cualquier negocio, es un emprendedor. Ok. Sí. Entonces, eso yo creo que es una programación que tiene mucha gente. Sí, pero la conversación está incluso para emprendedores y para no emprendedores, para personas que piensan irse, buscar un trabajo, emplearse y demás. Claro. Porque la angustia de salir es la misma para todos. Ciertamente. Yo primero le quiero dar un mensaje a la gente que de pronto ve el video y que de pronto está en Venezuela, de pronto no tiene opciones de irse o no piensa en irse o es radical en la posición de, mira, yo no me voy, yo me quedo en este país y no me voy. Que lo valoro. Es que tomar la decisión de irse es tan difícil como tomar la decisión de quedarse. Empezando por ahí, ¿no? Porque si bien quedarse es una decisión que puede ser difícil en el contexto país en el cual estamos viviendo, donde hay escasez, donde el tema de las medicinas, donde el tema de la devaluación, donde el tema del precio, el tema del dinero. Ahorita me consigo con un tema de que no hay efectivo, que no, entonces no te dan, los bancos no te dan, no consiguen. Ahora los puntos de venta están colapsados. Entonces hay una serie de cosas que empiezan a bombardearte que pueden ser negativas y te impactan. También es difícil salir y dejar afectos, dejar carreras, que a tu carrera profesional, dejar amigos, dejar
toda una vida que formaste, dejar bienes materiales también, aunque eso es lo menos que preocupa. Pero lo que quiero decir es que la decisión también es difícil, porque además va mucho a lo desconocido. Y entonces creo que la angustia, resumiendo lo que empezamos, creo que la angustia está en el tema de si vas a emprender o no. Igual la angustia está. Dice, mira, me voy a conseguir con algo. Yo siempre le digo a la gente, paso a veces en mi conferencia un video de un cohete de la NASA, un transbordador que va a salir a la luna. Entonces pasan cuando los astronautas se aseguran, cierran la escotilla, se ponen casco, empieza el conteo regresivo, ahí en Cabo Cañaveral, y dice 3, 2, 1, y despega el cohete. Entonces, y yo le digo a la gente, mira, si tú fueses ese astronauta, ¿qué sentirías tú en ese momento? Y todo el mundo dice, cónchale, miedo. Yo me asusto, para decir, pero ¿por qué? Estás en manos de la mejor empresa del espacio del mundo, estás en manos de la NASA. Tienen años investigando. Son los tipos más seguros, son los tipos más exitosos. ¿Por qué tienes miedo? Dicen, un tema de incertidumbre, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si esto explota, yo no sé si esto se estrella. Yo no sé si tenemos éxito, pues después no te podemos regresar, o yo no sé si voy y vengo y no pasa nada. No sé qué va a pasar. Entonces la incertidumbre es la que nos mata. Y nos mata tanto siendo emprendedores como una persona que de pronto piensa en migrar, irse a un país a buscar trabajo. Pero sí hay cosas que tú puedes hacer para disminuir un poquitito esa ansiedad, ese miedo, que no le tengamos miedo a decir la palabra miedo, pero ese miedo, esa ansiedad o esa incertidumbre que tú dices, no sé qué va a pasar. Para aquellas personas que un poco le tiran duro a los que se han ido, yo les digo siempre, oye, el venezolano siempre se ha ido. Todos tenemos algún tío, algún primo, algo que fue, estudió en Estados Unidos, regresó, tal. La única diferencia ahorita es que antes el venezolano se iba con fecha de regreso. Ahora el venezolano sale sin saber si va a regresar o cuál es la fecha que va a regresar. Pero me llama la atención pero me llama la atención, que creo que era lo que iba a decir, que todos quieren regresar. Todos soñamos todos los días con regresar. Yo cambié mi vuelo, me voy 2 días más tarde. Y mi esposa me reclama de buena manera. Dice, mijo, tú cuando vas para allá no te quieres venir. Dice, aunque la gente diga que la cosa está mal aquí, esto, el afecto, la gente. Mira, hay una investigación de Harvard. Yo siempre hablo de esta investigación de Harvard. En Harvard hay una investigación que lleva más de 40 años que están investigando sobre la felicidad. Han muerto 4 directores, por más de 70 años. Han muerto 4 directores de Harvard durante la investigación para determinar qué hace feliz a una persona. Y han llegado a la conclusión, 72 años después, que lo que más hace feliz a una persona es la conexión emocional con otras personas, tener relaciones genuinas y positivas con otras personas. Las personas que son crónicamente solas tienden a morir, tienen altos niveles de posibilidades de muerte. Entonces, esta cosa es importante. Primera recomendación de lo que me dice, bueno, yo creo que tú tienes que empezar a exportar esto y exportarlo con las personas del otro país. Quiero decir, si tú decides irte a Chile, entonces esto que haces con venezolanos debes aprender a hacerlo con chilenos, dentro de los parámetros de una sociedad y que la sociedad te regala en ese momento. Yo lo que creo es que hay que migrar planificado. Y a mí lo que más me preocupa de los venezolanos es que un gran porcentaje de ellos está migrando de forma muy irresponsable. Cuando te digo migrar de forma irresponsable, yo me voy, tranquilo, algo sale allá, tranquilo. Yo tengo unos panas allá, claro, eso me ayuda. Yo creo que lo que pasa en ese sentido, pasan 2 cosas. A ver cómo lo piensas tú. La primera cosa que pasa es que nosotros siempre hemos sido gente trabajadora y que no le tenemos miedo a hacer lo que haya que hacer para ir adelante. Dentro de Venezuela. Ok, pero es que sí, pero no podemos pensar en eso después porque tú nunca, o muchos no han salido de Venezuela y creen que eso es igual en cualquier parte. Ok, y eso es válido, por supuesto. Sí. Entonces dice, no importa, yo aquí puedo hacer desde limpiabota, pasando por mesonero y no me preocupo porque a mí lo que me interesa es llevar la plata para la casa y bien. Y eso es una cosa es una cosa buena. Es una cosa muy buena y creo que es probablemente de lo mejor, es la actitud de querer echar para adelante y es fundamental. Eso lo compro, me parece chévere. Pero la segunda
que es tal vez donde nos están viendo como gente irresponsable que tú mencionas, es el hecho de que hay que estar aquí y ser o estar en los zapatos de muchas de esas personas que se van, a quienes se les ha connotado de irresponsable, para saber el nivel de desesperación que probablemente tienen, razón por los cuales se van. Está bien, pero ahí difiere un poco de ti. Porque independientemente de los zapatos, tú debes tener un mínimo de responsabilidad cuando tomas una decisión de allá. Porque si no, lo que terminas haciendo es trasladando un problema de aquí para allá. Y los problemas aquí son uno, y cuando tú trasladas ese problema para allá, allá se te multiplica en 10. ¿Sí? Me explico. Hay gente, cuando digo irresponsable, no quiero que lo tomes de mala manera, pero quiero decir, cuando digo irresponsable, hay gente que migra de la siguiente manera. Marico, yo me voy a arrancar esa vaina. ¿A dónde? Para Colombia. Ay, cuéntame un poco, ¿qué has pensado? No sé, yo paso esa vaina. Allá tengo unos amigos coño, mis amigos no me van a dejar morir. Ya ahí, a ver, no es que estés miando fuera el perol, es que no tienes ni perol, de plano. Porque cuando tú llegas, te consigues con un venezolano que está en ese país luchando por sobrevivir él. Entonces tú te conviertes en un problema para él. Una carga. Entonces tú ni siquiera le has notificado que tú necesitas. Entonces quieres metértela en su casa, quieres comerte la comida. Entonces aquí es fácil, pero ya es jodido. Cuando te digo jodido, te voy a poner en una situación de Venezuela. O sea, yo tengo problemas en recibirte en mi casa, Alejandro. Y te puedes venir. Geniver lo vivió. Geniver, véngase. Pero ya cuando Geniver lleva 6 meses en mi casa, servicios como luz, agua, internet son carísimos. Carísimo. Y eso cuesta mucha plata. Eso es lo que más impacta en una casa. Eso no lo mide el venezolano que viaja. Eso sale algo. Yo voy, trabajo allá, lavo carro. La pregunta es, lavando carro te alcanza para lo que ves, porque vas a una ciudad que es cara. ¿Sí? Vas a una ciudad que es cara, que es costosa, ¿qué tal? Segundo, un error que comete mucho el venezolano cuando migra es que llega y hace comunas de venezolanos y no sale de cápsulas de venezolanos. ¿Sí? Entonces uno tiene que primero entender el mercado, el país a donde uno va, cómo se comporta ese país, lo mínimo, la cultura, porque además tú vas de prestado para ese país y debes entender la cultura. Entonces uno llega a trabajar en una empresa, disculpen que utilice mucho el ejemplo de Colombia, porque yo te conozco, pero hay venezolanos que llegan a Colombia, bueno, y el colombiano se ha portado sorprendentemente bien con el venezolano, pero sorprendentemente bien. Y cuando llegas allá, te dan un trabajo, y ellos tienen su estilo, su cultura, su forma de hacer las cosas. Y llega un tipo, y siempre los venezolanos dicen, no, hombre, este es colombiano, no, lo quieren joder a uno. No es que te quieran joder, es que la cultura es así. Y tú tienes que entender la cultura. Esto no es La Victoria, esto no es Maracay, esto es Bogotá, Medellín, no sé, Santiago de Chile, Perú. La forma de pensar o de moverse un país es totalmente diferente. Fíjate, mi esposa trabaja en el área de recursos humanos, entonces le pasó algo muy simpático. Trasladan a un venezolano X y, oye, te sacan con tu familia, o sea, boletos para tu familia, casita, trabajo, seguro, o sea, vas rey. Y llega y dice, bueno, cuéntame, Adriana, ¿y cuánto es mi bono de vacaciones? No, brother, aquí no hay bono de vacaciones. ¿Y cuántas vacaciones tengo? 15 días todos los años. Ven acá, pero no son 15, el siguiente año 16, el siguiente año 17, no, 15 todo. ¿Y mi bono de no, aquí no hay bono. Bueno, pero me estás desmejorando. No, bro, es que las cosas aquí son así. Funciona así. O sea, tú no, o sea, pareciera mentira, y lo voy a decir una cosa que suena loco, pero todavía hay cosas muy buenas en este país, ¿no? Entonces que cuando te vas allá, tú empiezas a extrañarlas. Dices, ay, güey, ahí había cosas buenas allá, ¿no? Sí, hay cosas buenas y cosas malas en todos los países, pero debes entender la cultura, debes entender con qué propósito, debes entender, sobre todo aquellos que son profesionales, que tu carrera no la vas a ejercer en un 80% de las veces, ¿no? Que vas a tener lo que tú dices, bueno, vas a tener que meterte mesonero, cocinero, lavar carro, hacer lo que sea. Hacer primero, ¿cómo se llama? Hacer primero lobby. Tienes que conocer a un montón de gente. Lobby. No te molestes si tú vas a Panamá, a tratar de que un venezolano te ayude y de pronto ese venezolano no te puede ayudar mucho. Entonces ahí empezamos a tirarle a los venezolanos. No, yo me fui para Panamá y estaba Geniver Eduardo allá y el tipo no me quiso ayudar. No es que no te quiso ayudar, es que el tipo no tiene mente para ayudarte. Te le metiste en el rancho
Y posiblemente y estás trasladándote tu problema a él. Y él tiene los suyos, él tiene que resolver el suyo, el de su esposa, el de su hijo, el de la comida, el de pagar la mensualidad. Porque ¿sabes qué? Si yo aquí en La Victoria, no sé, Dios me cuide, pero me quedo sin trabajo, me quedo sin papa, yo sé que voy para donde mi mamá. Mi mamá no me va a abandonar. Tú vas a donde tu mamá, de pronto tú vas a donde tu hermano, no sé. Tú vas a algún lado y ese alguien te ayuda. Pero cuando estás en un país que no tienes a nadie y no tienes para pagar la mensualidad de la casa, no tienes para dónde acudes. Por eso te digo que un problema aquí se te puede convertir en un problema 10 veces más grande allá si no vas planificado. Yo no, una cosa no quita la otra. Quiero decir, yo sé el nivel de desesperación, pero esa desesperación tienes que controlarla y decir, bueno, ¿para qué me voy? ¿A dónde me voy? ¿Cuáles son las alternativas cuando me voy? ¿Y qué cosas mínimo debo entender de a dónde voy para yo poder calar más rápidamente? Y así disminuyes los riesgos, porque más que la ansiedad, yo lo que creo que hay que disminuir son los riesgos de lo que te puede suceder allá. ¿Okay? Entonces, llevas riesgos calculados. Mucha gente cuando se plantea una meta, sabe cuál es la meta. El primer rollo es que te pongas la meta, pero ese no es el rollo más fuerte. Te pones tu meta. El segundo rollo, porque todo el mundo dice, voy a ganar $1 millón. Esa es mi meta, $1 millón. Sí. El tema es que la gente no sabe cómo llegar hasta allá. ¿Sí? Pero vamos a darte el beneficio de la duda. Tú sabes cómo llegar hasta allá. El que sabe cómo llegar hasta allá es tan extremadamente optimista que no se preocupa de ver los obstáculos. Y yo creo que la parte más importante del camino es ver los obstáculos. ¿Qué pasa si? Es la pregunta. Si te vas a Perú, a Lima, llegas a Lima, ¿qué pasa si no consigues trabajo en los 2 primeros meses? O no desarrollas tu negocio en los 2 primeros meses. No, chico, ¿cómo me vas a decir tú eso? No seas negativo. No, yo estoy siendo negativo. Estoy poniendo un escenario. Porque cuando tú pones el escenario y contestas el escenario aquí en Ole Gourmet, en un café, dice, mira, la semana que viene me voy para Lima. ¿Qué pasa si yo en 2 meses y pones aquí el escenario? Si ese escenario te llega a suceder allá, tú reaccionas más rápida y efectivamente ante eso. A eso es lo que yo llamo ser responsable. Es como cuando justamente haces un entrenamiento. O sea, cuando la situación se te presenta, la reacción es automática. Y creo que de eso se trata. O por lo menos, ¡pum!, te vas atrás. Yo estaba hablando con alguien que es presidente de una asociación de franquicias. Él me dice, tú compras una franquicia porque el negocio está más o menos hecho, ¿no? Pero la franquicia no te soluciona todo. Dice, a ti, no sé, McDonald's, se te daña la máquina de ese lado y la franquicia no te va a poner una máquina al día siguiente. Pero 2 cabezas piensan mejor que una, dice el tipo. Alguna solución saldrá de ahí. Sí, y ese es lo chévere. Entonces, ¿pero por qué? Porque la franquicia ya tiene pensado todos los escenarios negativos que pueden suceder. Entonces, eso es lo que yo llamo negativismo preventivo. Tú prendes tu carro y te vas a arrancar para San Cristóbal. Tú mínimo chequeas el caucho repuesto. Y alguien te va a decir, no vale, no te va a pasar nada. Te pones a pensar en eso. No, porque yo tengo que ir precavido. Claro. Entonces eso es lo que yo me refiero con el tema de irresponsabilidad. Que hay gente que sale y se arranca y dice, sin papeles, tal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con venezolanos que migran irresponsablemente? Que una vez que están, por un caso, Panamá, y no tienes trabajo y tu negocio no se dio, o tu pequeño emprendimiento no se dio, te quedaste sin plata y tal, entonces empiezas a irte por vías que no son. Y ahí empiezan a etiquetar al resto de los venezolanos por culpa de algunos cuantos. En Aruba no los querían, porque eran los que se bañaban en las fuentes, porque te quedaste sin casa, porque no calculaste, porque no viajaste, no migraste irresponsable. Yo no estoy haciendo apología a que no te vayas. Al contrario, si este es tu sueño, yo no soy quien para decirte que no o que sí. Yo la única recomendación que te hago es que migres responsablemente, que tengas un mínimo de cálculos y que tú puedas decir, bueno, llevo esto y tal, porque si no vas a regresar peor. Y conozco muchos casos que han regresado y han regresado peor. Entonces, es un poquitito eso, tener cálculo a dónde voy, conocer la cultura. Me pasa mucho con vendedores, yo trabajo mucho con vendedores. Y vendedores que eran unos verdugos aquí en Venezuela. Y llegan a Ecuador y se están dando en la cabeza. Dicen, bro, no vendo, ¿qué me pasa? Yo no sé qué me pasó. No, a ti no te pasó nada. Bueno, sí, cambiaste de mercado. Venezolano, comprador impulsivo, un país que por muchos años vivió en muchísima abundancia. Comprabas, no importa y tal.
vas a países donde han vivido mayores crisis, donde el comprador es más analítico, donde el comprador mide peso por peso, bolívar por bolívar, a ver qué va a comprar y cómo lo compra. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tú tienes que desarrollar otro tipo de destreza. La misma técnica de ventas, por ejemplo, que utilizas en Colombia no es la misma que utilizas en Argentina, ni es la misma que desarrollas aquí en Venezuela, porque los mercados pues, se desarrollan diferentes. Entonces, yo lo que les pido, lo que les recomiendo es que lo primero es que si eres emprendedor, piense si tu emprendimiento calaría bien en un mercado como el que va. Cuando pienses eso, oye, piénsalo desde lo más racional posible y lo menos emocional. Porque lo que pasa es que yo amo tanto mi emprendimiento que yo siento que eso sirve en todos lados. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo muy racionalmente, ¿no? Antes de irte, investiga por internet cuántos emprendimientos parecidos al tuyo están en el mercado. ¿Por dónde venden? ¿Por cuáles son las alternativas? ¿Qué tienes tú de diferente ante esa competencia con la que te vas a conseguir y donde tú vas a ser el nuevo? ¿Cuál es tu factor diferencial, tu ventaja competitiva que al ponerla en la mesa tú ganas? Y en eso sí somos muy creativos los venezolanos, ¿sí? Por ejemplo, allá en Bogotá, unas personas me imagino que de Barquisimeto, porque el kiosquito se llama Naguará, es un kiosquito de arepas venezolanas y son famosísimos, ya llevan 3 locales, en la 85, en la 147, otro local que lo mueve, les va muy bien, los tipos pensaron muy bien, saben cómo hacer las cosas, cuál es el queso, hay otro lugar que se llama Entre Panas y Parceros. Yo tengo un pana que desarrolló una serie de tortas muy parecidas a que Marquesa, muy parecidas, más o menos la misma fórmula, empaque y todo eso. El tipo la desarrolló por su cuenta en Chile. El tipo tiene un éxito sorprendente porque además generó trabajo, porque además el tipo contrata también chilenos para que conocen el mercado, saben por dónde se van a meter, y hizo unas cavas de anime forradas con unas cosas y los tipos van en carrito, sorprendente, con un nivel de éxito maravilloso. Pero el tipo entendió el mercado, ¿sabes? Porque, bueno, ¿qué le serviría de repente el venezolano es muy comedor de arequipe, pero de repente el chileno no, el chileno tiene un paladar más de cheesecake y ese tipo de cosas, ¿no? Entender el mercado y saber cómo puedes pegar duro. El truco del tipo son las porciones. No hay nada empaquetado en ese tipo de porciones en Chile y el tipo está teniendo éxito. Entonces un poco entender el mercado, entender cómo tu producto puede entrar o tu emprendimiento puede aportar, y ser muy agradecido con el país que te recibe. Y adaptarlo mucho al tema país, para que sea bien aceptado. Porque si no, el otro lo ve como invasión también. Te lo rechaza por un tema netamente cultural. Claro. Entonces no es simplemente comprarse un boleto y pasar la frontera. Es pasar la frontera por lo menos con un mínimo de cosas que tú puedes tomar en cuenta y pasar. Una recomendación en relación a aquellas personas que se van sin documentos. Yo siempre les recomiendo que busquen a alguien que los asesore profesionalmente, siempre. Que te busques a alguien que te pueda asesorar. Sin documentos es el riesgo más grande que tú puedas tener, ¿no? Y la gente cree, y sigo insistiendo, tú tienes que pasarte el switch. Tú, una vez que pasas las fronteras, no puedes seguir pensando como venezolano, en ciertos aspectos, ¿no? Pero la gente cree que la gente ya es tan fácil como aquí, porque aquí hay muchas cosas que son muy fáciles. O sea, que llega mañana un colombiano sin papel y tú lo contratas. Es que no hay regulación de no eso. Hay tipo de... Allá en todo Venezuela, está sí, cruzado. Claro, y eso es lo que muchas veces tenemos que entender de esas otras culturas. Y es que ellos entienden una normativa, bajo la cual han trabajado, pues tienen una legislación, hay entes que norman y que velan porque todo eso funcione, sí. Y es que en Venezuela no funciona. No hay nada de eso. Que eso que no funcione hasta termina siendo bueno para alguien, ¿no? Sí, pero allá no. Claro, el tema está en que funciona muy bien para alguien, y es que funciona muy bien para aquellas personas que alguna vez vinieron, y quiero referirme a los chilenos en su momento, ¿verdad? Cuando Pinochet, ajá. A colombianos cuando tuvieron los problemas, 80, los problemas hace 45, 50 años. No, menos, entre los 80, 90, sí, hasta el 97 hubo aquí tuvimos, bueno, en realidad yo me siento súper orgulloso de que muchos de nuestros amigos
más allá de hablar solamente de Chile y Colombia. ¿Tú tienes Gracias, agüita mineral? papá. ¿Agüita mineral? Ahorita no tengo. No. ¿Y tú me puedes consumir un vasito con agua? Sí. Vale, gracias, papá. Gracias. Ya Entonces, no cae. Tranquilo. ¿Qué sucede? Que para nuestra buena suerte y por la naturaleza de gente que somos muy dadivosos, generosos, cálidos, Es que el de manos venezolano, abiertas, el venezolano sabe migrar, sabe recibir migrar. sabe recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros siempre hemos recibido, y de buena nota, además, sin prejuicios de nacionalidad, de cultura, de acento, y hasta los acentos han pasado por ser bromas, ¿ok? Como parte de la bienvenida. Aquí hemos tenido españoles, hemos tenido chilenos, Portugueses. argentinos, portugueses, italianos, panameños, aquí extrañamente, pero también hay norteamericanos, ¿de acuerdo? Y eso por mencionar solo algunos, pero Además, tú y yo estudiamos en un colegio de cubanos. Es verdad. Además, con colombianos. En mi salón había por lo menos 5 colombianos. Ajá. E italianos. Había chilenos. Conmigo estudiaba un chileno a quien quiero muchísimo. Hijo de alemanes. Por ejemplo, nosotros teníamos, uno de mis mejores amigos es hijo de alemán, Roberto Koch, que yo lo quiero mucho como amigo. Entonces nosotros teníamos un grupo, tú sabes que siempre mandaban a hacer trabajo de grupo de 4. Entonces el grupo de nosotros era, gracias papá, gracias. El grupo de nosotros era el grupo de las Naciones Unidas, le decíamos nosotros echando broma, porque era Roberto Koch, que es alemán, Giuseppe Nastasi, italiano, Alejandro Buljevic, chileno, y yo. Entonces era una mezcla rara ahí. Pero había colombianos, de todo. Y nosotros éramos súper felices. y lo más interesante es que aquí nunca hubo discriminación por Pero fíjate lo bonito. nacionalidad. Ayer antier estuve trabajando en Caracas, ¿no? Con mi socio Atilio. Entonces nosotros estamos quedándonos en el Hotel Continental Altamira, pero trabajábamos en el Hotel Renaissance, que está ahí en la Castellana. Entonces caminando, esos son 3 cuadritas. Pero la segunda cuadra es el edificio donde está la Embajada de España. Nosotros íbamos 7:30 de la mañana con nuestros morralitos, caminando. Para ir afuera es de la fila, no sé, habían 400 personas haciendo fila para la Embajada de España. Y entonces Atilio se sorprende, Atilio me dice, brother, mira la fila y tal. Digo, hermano, ¿sabes qué es eso? Eso es producto de la bondad del venezolano. Dice, ¿cómo así? Brother, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos españoles, durante la Guerra Civil de España, muchos españoles se vinieron, ¿sí? Y se vinieron para acá, y nosotros los recibimos abiertamente. Todos estos tipos son venezolanos, pero son nietos, hijos de españoles, tal, por la bondad del venezolano que le abrió las puertas a los españoles. Y así debe estar la de Portugal, y así debe estar la de, la de los países árabes, un montón de cosas. Entonces, es verdad, nosotros siempre le hemos abierto los países, y yo creo que por eso también nos reciben muy bien en otros países. ¿Okay? A mí me pasó algo, volviendo al tema del pensamiento venezolano, a mí me pasó algo muy cómico, que además mi amiga se molestó conmigo. Una amiga mía me llama y me dice, oye, ¿sabes que mi cuñada está allá y sus hijos tienen visa de estudiante, pero ella no tiene visa, ella necesita la visa? Y yo, bueno. Entonces una de las recomendaciones que le dan es que una empresa le haga una carta de trabajo, ella la lleva a migración y migración le da visa de trabajo. Bueno, chévere. Y yo sé que tú tienes una empresa, Emerson. Tú sabes por dónde viene, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sí, yo tengo una firma pequeña, una firma personal, que allá en Colombia son SAS. ¿Ves? De SA es SAS. De hecho, se llama Corporación Emerson Ramírez SAS. Entonces, ¿y SAS? Entonces le contesté. Y bueno, sí, yo tengo. Bueno, esa es. Yo, ¿esa es qué? Listo, Emerson, tú no la tienes que contratar ni le tienes que pagar. Hazle la carta y se la firma. Y allá que le eso, yo, mi vida, pero es que eso no funciona así aquí. Eso no es así como soplaste y hiciste botella. No, pero Emerson, tú no la tienes que contratar ni le vas a pagar un sueldo. Le haces la carta con un sueldo, tal. Ella simplemente es para que le den la visa y ya no te molesta más. Yo, chama, aquí todo está conectado. Cuando ella presente eso, migración va a ir a mi banco, a la cuenta De la empresa. a ver si yo genero lo suficiente como para pagarle ese sueldo a ella. Y después va a ir a la DIAN. La DIAN es el CENIAL. Es genial. Va a ir a la DIAN y va a decir, este tipo paga impuestos. No, él no paga impuestos todavía porque no ha generado lo suficiente.
Ven acá, este tipo no ha pagado impuestos porque no genera lo suficiente, no tiene en el banco lo suficiente y va a contratar a una tipa por 3 millones de pesos. ¿Le van a decir a ella? No. Y después me van a llamar a mí y me voy a meter en un rollo yo. Claro. Porque aquí todo está conectado. Entonces ella no entendía, no podía Y no digerir es su esa culpa, vuelvo al punto que se citaba hace rato. Ella es que en Venezuela nada está conectado, aquí nada está, o sea, hay normativas pero nadie las cumple. Sí, Y entonces que se cree falsamente de que es igual en donde sea que estamos tú hablando ya en Colombia, un país que lleva 50 años con guerrilla, narcotráfico, lavado de dinero y tanto. Todo está conectado para que no pase nada. En los niveles de control, abrir una cuenta en un banco de Colombia es Súper complicado. complicado como tú no tienes idea. Entonces los controles son muy Presentar grandes. Carta de trabajo. ¿De dónde sacaste esos reales? O sea, tú llegas con 100.000 pesitos y tú dices, quiero abrir una cuenta, te la abro. Pero tú llegas con 35 millones de pesos. Dice, mira, tengo 35 millones de pesos para abrir una cuenta. El tipo dice, no. ¿Dónde sacó esa plata? Yo quiero que usted me diga dónde sacó esa plata. No, eso fue un carro que vendí. Tráigame el documento de compraventa del carro. Firmado, notariado, Yo tengo que lavarme las manos de que ese dinero no sea producto de algo malo. Y eso te suena muy pedante, pana, pero es la cultura del país. Pero Punto. bueno, también hay que entender por qué sucede. Hay que entenderlo. Y que en cada país hay normativas distintas. Yo abrí una cuenta en España, creo que tú tuviste la oportunidad también de hacerlo, Genial. En España sí. Sí, y realmente a mí me pareció hasta gracioso el mecanismo y lo sencillo, porque es que yo estuve en el banco 10 minutos y aclaremos que 5 de ellos fue tomando café porque llegué a la hora de tomar café. Yo también tomé café. Ahora, ¿Me entiendes? Entonces, no señor, ya un momentico, es que lo que pasa es que usted llegó a la hora de tomar café, quiere tomarse un cafecito y ya lo vamos a atender. Sí, fueron 5 minutos entre darme el café y tomármelo y a los 5 minutos, pues, venga acá. Llena aquí, firme aquí, deme los Tiene reales. el pasaporte, sí, ya sabe, aquí tiene la tarjeta ya troquelada y todo con mi nombre, pero ya, sí, ya. tema de cultura. ¿Me entiendes? Y es que cada país, o mejor dicho, hablemos impersonalmente, cada ente va a funcionar básicamente respecto a sus experiencias previas, a Así su es, problemática. Y es que, bueno, Colombia, por ejemplo... Bueno, tú ibas hace 3 años, 4 años, 3 años, a abrir una cuenta en dólares en Panamá, y te abrían la puerta y tanto. Anda a abrirla ahorita. O sea, esa cultura ya cambió. Pero volviendo a la gente que migra, o sea, dos cosas que yo te recomiendo. Bueno, primero, pásate el switch. Las cosas no funcionan exactamente como en Venezuela. Hay muchos más controles en algunas cosas, quizás son un poquito más flexibles en otras, pero entiende el lugar donde vas. Primero, conoce el mercado, no migres por migrar. Y entiende que si hay venezolanos que de pronto no te puedan ayudar mucho, no es porque sean malos, porque sean antipáticos, porque ya se crean gran cosa, no, porque ellos tienen su propio rollo, que ellos su prioridad es resolver su propio rollo. Que quizás no tienen antes de resolver el tuyo. La Sí. capacidad de ayudar. Sí, Todavía. yo en la medida que yo puedo ayudar, yo con todo el cariño y el gusto del mundo ayudo, ¿no? Eso no quiere decir, amigo mío, que todo, o sea, el señor Claro, no, empecé a no llamar. tiene un hotel. Un hotel, una Ok, posada. aclaremos. Una posada, ¿no? No, sí, no, y si hay oportunidades, bueno, de repente me piden un trabajo. Yo pertenezco a una fundación allá que se llama Funda Colven. Es así como Fundación Colombiana de Venezolanos. Entonces, la Funda Colven está muy bien organizada por un venezolano, obviamente, y tiene como cuatro secciones. Yo pertenezco a una. Entonces, una de ellas es de medicinas. Ellos se encargan de recorrer medicinas, mandarlas a Venezuela. Tienen algunos puntos en Venezuela donde donan medicinas a la gente que las necesita. Tiene otra que es de recursos humanos, que es bien interesante. La recursos humanos hace un trabajo fortísimo a través de como 6, 7 profesionales en recursos humanos y psicólogos para tratar de conseguirle trabajo a venezolanos que tengan papeles. ¿Okay? Pero también hay un departamento, digamos, hay una división que es el de migración, que no te da los papeles, pero por lo menos te orienta. Se puede decir. Dice, mira, pana, desde te aquí, puedes ir por esta vía, te puedes ir por esta vía, puedes sacarla así, puedes hacer casa, ¿sí? Y está la cuarta división, que es donde estoy yo. En esa división estamos los capacitadores. Hacemos charlas abiertas al público y tal, y hacemos eventos y eso. Pero fíjate que muchas de esas charlas van dirigidas a colombianos, no a venezolanos. ¿En serio? Sí, como una forma de agradecerle al país que te haya recibido, que te dé cosas chéveres.
hacemos jornadas de pronto para donar cosas en un barrio pobre de Colombia. Bueno, yo como una forma de regresarte, el que tú me hayas aceptado en tu país y que me hayas tratado bien, bueno, Abierto las puertas, yo también hago cosas para tu país. Porque si no te vuelves muy sectario. Entonces te ven como sectas, como guetos, ¿no? Entonces, y eso no es bueno. Pero también entrenamos venezolanos y hacemos charlas de migración, charlas de esto, a veces nos conjugamos. Entonces hay una cosa chévere, y es que estamos ahorita por empezar eso. Es que si Recursos Humanos, por ejemplo, por decir algo, logra conseguirle trabajo a 4 vendedores en una empresa X de Colombia, Postobón, por decir algo. Mira, logramos conseguir 4 cupos en venta para vendedores en Postobón. Aquí tenemos los 4 postulados y los vamos a meter. Cuando Postobón te diga, bueno, mételo, ya va, espérate, dame una semana. ¿Para qué? Porque mi división de capacitación te los va a capacitar gratis. Y te lo vamos a entregar capacitadito. Gratis, no me cuesta nada. No me cuesta nada. Y me los entregan a mí. Yo los entrego y los tipos van entrenaditos allá. Además, la Comisión de Recursos Humanos visita la empresa cada 3 meses para echarle el ojo a los venezolanos que se estén portando bien. Qué bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a la vuelta de 6 meses, pues toma a decir, no joder, yo quiero 3, 4 estrellas más como esta. Vuelve a mandar. Entonces nosotros vamos generando de alguna manera la posibilidad de que llegue más gente a puesto. Tremenda y loable a... Claro, lo hacemos calladitos, ¿no? La gente cree que uno afuera no hace mucho, pero uno hace calladito. Ahí trabajo de hormiguita, calladito, vamos haciendo, vamos montando, vamos armando, y vamos ayudando a los demás en cuanto a eso. Pero fíjate que yo pensaba que este video iba a tomarse como 5 o 10 minuticos. Yo creo que no tengo Ya idea, lleva pero llevamos como media hora. No, pero vamos bien. A mí me gusta. No, y a mí me complace y creo que el tema va a ser muy útil y sobre todo para todas aquellas personas que tienen previsto migrar, tal vez algunos que ya migraron y están buscando alternativas o saber cómo manejar ciertas Ya estamos 6 de septiembre. Yo tengo pensado venir a mediados de octubre. ¿Okay? Lo que podemos organizar a través de ustedes, un conversatorio sobre personas que migran, pues, y darles recomendaciones. Y esto que estamos hablando aquí, pues estructurarlo un poquitito mejor y dar feedback a la gente de, bueno, algunas cosas que tú tendrías que considerar antes de emigrar. Excelente. Bueno, por ahora vamos a hacerle una pausa a la grabación. Hágale la ¿Verdad pausa. que sí? Y pedimos más café. Y bueno, de repente desarrollamos otro tema y quién sabe, sale otro video. Claro, con la misma ropa, no importa, usted no se van a importa. molestar. Para aprovechar el tiempo y aprovechar la experiencia de nuestro gran Geniver amigo. no se va a afeitar, él va a salir así. Sí, definitivamente. Es que él es así. Dice la canción, él es así, es su forma de ser. ¿Qué te puedo decir, amor? Bueno, por cierto, ya está mi esposa, ¿ok? Haciéndome señas desde el carro. Pero, pues bueno. Bueno, vamos a hacerle una pausa aquí a la cosa Vale, y vemos.